Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema particular, de un tema que no nos ha soltado ni siquiera desde el primer día de nuestra especie, y es la violencia. Pero nos vamos a ir en un debate de confrontar si la violencia es necesaria o no es necesaria para lo que estamos viviendo en este momento, porque seguramente, como ustedes lo han visto, hay algunas personas en redes sociales validadores de los actos de violencia, hay otros que definitivamente dicen por ahí no, ese camino no. Vamos a buscar hacer una conversación distinta, ahondar en este problema desde dos miradas, no de la mirada del sí y el no, sino una mirada desde la ciencia, desde el psicoanálisis, y en un segundo bloque del programa vamos a ver qué nos dice la filosofía con respecto a la violencia. Entonces, para esta discusión tan interesante en esta primera parte del programa, hemos invitado al doctor Pedro Orostegui. Él es médico, es psiquiatra, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Colombiana y nos va a ayudar como a tratar de desenredar este asunto de la violencia en los seres humanos. Doctor Orostegui, bienvenido a nuestro programa. Hola Camilo, gracias por la invitación. Bueno, pues interesante este tema y podemos arrancar por un asunto. Pero, ¿cómo podemos hacer una distinción entre agresividad y violencia? ¿Médicamente es posible separar estos dos asuntos? Sí, indudablemente, pues ahí los conceptos que nos sirven son los conceptos de la agresividad es entendida como algo necesario, algo que de alguna manera toda especie requiere para poder adaptarse a un medio, para poder defenderse, y es algo pues inherente, digamos, a los comportamientos etológicos de cada especie, ¿no? Ya la violencia pues tiene mucho más que ver con digamos, una estructura mayor como de complejidad en el comportamiento, y yo creo que eso ya se refiere más al comportamiento humano. Bueno, y podemos hablar que existen unos condicionales para esa violencia en los seres humanos desde que nos estamos formando, o eso es algo completamente adquirido. No, yo creo que como todos nuestros comportamientos, como todo el actuar humano está multideterminado, pues tenemos que saber que existen, pues de alguna manera en el acervo genético, pues hay unas condiciones de nuestra especie, sí, filogenéticas. Hay otras condiciones del desarrollo de cada individuo, pues en la embriogénesis, que también pueden condicionar, digamos, el comportamiento agresivo o el comportamiento violento. Y pues finalmente el entorno, ¿no? Que es pues inicialmente un entorno cerrado, familiar, un entorno pequeño, pero que de alguna manera se ve también relacionado con la sociedad y con todo lo que nos rodea, ¿no? Eso también nos va a condicionar de cualquier modo. Aquí de esos dos condicionales, entonces dos. Arrancaría por preguntar sobre uno, y es, ¿qué pasa en el útero? O sea, durante la gestación es posible que tal vez una madre que esté expuesta a la heroína, a las adicciones, incluso a la violencia física o a la violencia emocional, pueda esto también generar unos cambios que se traduzcan en un posterior comportamiento violento de este niño que se está formando. Sí, yo creería que sí. Hay además suficientes pruebas para saber que in útero ya hay unas, digamos, de alguna manera, unas percepciones de este individuo que está en formación que finalmente pueden condicionarse después. De todas maneras, pues está comunicado pues por el cordón umbilical, y casi que recibe desde pues las palpitaciones de su mamá, los influjos hormonales, y esto pues puede condicionar que eventualmente después sea más susceptible a desarrollar, no sé, ansiedad, a desarrollar unas reacciones diferentes dependiendo de lo que haya vivido, incluso desde el útero, claro que sí. Bueno, entonces ahí va a ser el primer condicional. Entonces, bueno, ya tenemos dos, ¿no? Tenemos el genético, pero adicionalmente el entorno que pueda ser agresivo para ese bebé que está en gestación. Y otro elemento condicional, cuando hablamos de la familia, hablamos de ese contacto con su núcleo próximo, quisiera, pero que exploráramos un poco, tal vez el pensamiento de Melanie Klein, las ideas que ella tiene
con respecto a cómo puede ser esa influencia de ese núcleo cercano sobre la vida del niño. Bueno, pues esta psicoanalista del desarrollo temprano tiene unas ideas muy interesantes que nos pueden ayudar a entender, pues, qué puede pasar en este niño, digamos, que está tratando de entender su mundo. Al principio para todos es más fácil dividir las cosas de una manera binaria, ¿no? Entonces las cosas son buenas si me satisfacen y son malas si no lo hacen o si me agreden o si de alguna manera me están generando pues angustia o displacer. Y así entiende el niño fácilmente el mundo. Pero uno esperaría que con el, digamos, con el crecimiento, con la madurez, ese mundo se vaya integrando y entonces ya las cosas no sean buenas o malas, sino que de alguna manera los objetos sean totales, digamos, que el niño alcance a entender o alcance a comprender que su mundo no es blanco y negro, sino que todo tiene como una suerte de tonos de gris y así poder defenderse de una manera diferente. Pero a veces ese, digamos, como que ese desarrollo no se logra y entonces la persona sigue viendo en blanco y negro o en buenos y malos su mundo porque pues su entorno fue demasiado agresivo y entonces es la manera como de defenderse y de entenderlo y se queda en esa, digamos, en ese tipo de dicotomías. Ok, entonces lo que nos propondría Melanie Klein es que en esa primera parte del desarrollo todos estamos como abocados a esa distinción de bueno, malo, blanco, negro, no términos medios y a veces, por ciertas circunstancias, hay personas que se quedan ahí, o de pronto un porcentaje importante de la población porque se queda en ese asunto y no logra como resolver esa situación, ¿no? Ahora, entonces también podemos ir concluyendo que esto está relacionado con la presencia de esa figura materna, seguramente también paterna, y podríamos también decir que esto puede condicionar ciertos trastornos de la personalidad. Me llama mucho la atención uno de ellos, ¿no? Bueno, hay varios, pero dentro de esos uno de los que puede tener mayores componentes de agresividad y violencia es el trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué tan frecuente puede ser esto en nuestro medio y cómo uno logra explicar que a veces estas personas puedan tener altos rendimientos y a veces incluso llegar a ocupar cargos públicos? Sí, infortunadamente es una de las patologías de nuestro tiempo. La patología mental, digamos, severa, la que todos alcanzamos a reconocer, digamos, cuando la persona pierde el contacto con la realidad o cuando la persona pues tiene un comportamiento ilógico, pues esa diríamos que pues está ahí, pero que cada vez más vemos trastornos, nosotros lo llamamos trastornos de la personalidad. Este tipo de dificultades tienen la característica de que son egosintónicos. ¿Eso qué significa? Que pues la persona misma como que no se da cuenta y no sufre un poco por lo que le pasa, sino que son los otros, su entorno, su familia, su pareja, los que se dan cuenta porque la persona tiene unas reacciones, digamos, emocionales muy fuertes, le cuesta mucho como socializar y encajar en los grupos sociales. Y eso sucede, por ejemplo, en el trastorno narcisista y ni se diga en el trastorno antisocial. Yo creo que en el trastorno antisocial este funcionamiento que Melanie Klein llamaba esquizoparanoide, en donde las personas están siempre, digamos, como ligadas a ver todo o en bueno o malo y no a integrar el objeto, no a integrar las cosas, pues se da indudablemente en el trastorno antisocial de la personalidad. De pronto también en el trastorno narcisista que está muchas veces cerca, ¿no? Pero esto lamentablemente es cada vez más frecuente, o por lo menos empezamos a entenderlo más, entonces tal vez lo empezamos a ver más, ¿no? Sí, sí, porque es muy llamativo que a veces asociamos netamente el trastorno de la personalidad antisocial y con conductas violentas, pero es impresionante ver cómo hay personas que con estos rasgos, insisto, llegan a cargos públicos y cometen unos crímenes, se quedan con una cantidad de dinero, afectando el sistema de salud, bueno, el sistema educativo y muchos otros sistemas del Estado colombiano, y así van pasando la vida. Pero bueno, retomando entonces el hilo de nuestra conversación,
me gustó algo que estábamos planteando ahorita, y es esa idea de ver el mundo es simplemente binario, sí, no, buenos y malos. ¿Cómo podríamos entonces darle una lectura a la polarización que experimentamos? Está relacionada con esto. Polarización siempre, sin duda, hay, ¿no? Estar en de acuerdo y desacuerdos. Pero yo hablo desde esa férrea polarización y ese apego a buenos, el rol del bueno y el otro es el malo. ¿Podemos encontrarle algún vínculo con esto que estamos hablando? Indudablemente, yo creo que de cualquier modo es un funcionamiento primitivo. Vuelvo y digo, uno lo espera en un bebé, uno lo espera en un menor incluso, pero uno esperaría que nosotros pudiésemos evolucionar y ver las cosas de una manera más compleja. Sin embargo, muchas veces los populismos que pueden darse en cualquiera de los dos extremos políticos, incluso el mismo uso de las redes sociales, el mismo uso de los medios de comunicación, yo pienso que termina favoreciendo un poco que la gente entienda las cosas solamente en sus polos contrarios, o sea, que los vea solamente como que fuera más fácil, como decir, bueno, ¿de qué lado está? O fuera más fácil como venderle una idea a una persona si se le da la idea, digamos, llevada al extremo. Porque de alguna manera no tiene que comprender nada, sino decir, ok, este es el malo y este es el bueno. Yo pienso que lo que nos falta es un poco esa reflexión y a veces esa capacidad de reflexión indudablemente se adquiere desde muy temprano. O sea, no es tan fácil adquirirla. Y además, que es otra de las cosas que esta psicoanalista dice, uno, por ejemplo, en situaciones de estrés, ¿sí?, puede retomar ese tipo de funcionamiento. Es decir, yo puedo ser una persona más o menos, digamos, prudente, tranquila, racional, pero en una situación de extrema, no sé, peligro y demás, empiezo a reaccionar también de manera, digamos, binaria, como lo llamamos aquí, ¿no? Como una situación extrema, como una pandemia, por ejemplo, como una cuarentena, como un confinamiento, que cuando nosotros miramos ahorita, ¿no? Es como si fuera una tormenta perfecta. Tenemos una situación de crisis sanitaria, de miedo, de aislamiento, ¿no?, dado por el confinamiento. Viene pues este desafortunado suceso de la muerte de este ciudadano producto de un abuso policial, y después se desencadena toda una suerte pues de acciones tanto de la ciudadanía también como de la fuerza pública. Entonces ahí creo que podríamos enlazarlo justamente a eso, a que esa situación de crisis y de estrés pueda ser ese detonante. Entonces también vamos viendo cómo no solamente la violencia se expresa a través de actos físicos, ¿no?, sino también del lenguaje, de los gestos, y algo muy frecuente que vemos, ¿no?, en las redes sociales, en los chats de la familia. ¿Qué tanto ven ustedes en consulta? No sé qué tan frecuente sea eso, que los pacientes les hablen de esto, y qué lectura le dan a ese fenómeno de violencia que ocurre dentro de los chats familiares, que incluso a veces con mencionar algo, ¡pah!, se termina explotando ese chat. Hablemos un poco sobre eso, por favor. Yo creo que indudablemente el uso de la herramienta, porque pues las redes sociales, la tecnología, pues es una herramienta útil, pero el uso que le damos muchas veces no lo entendemos o no lo logramos todavía como trabajar lo suficiente para saber cuáles son sus resultados. Entonces uno sí ve, por ejemplo, en chats de familia, de amigos, que uno dice, bueno, son personas que se conocen de tiempo atrás, son personas que podrían dialogar, que sería más fácil que dialogaran incluso que, pues, no sé, cualquier persona en la calle. Y resulta que uno empieza a ver ese tipo de polarizaciones. Entonces, polarizaciones etarias que son, pues, los mayores de la familia diciendo, bueno, nosotros tenemos experiencia, ustedes solamente están viendo parte del problema o se dejan de alguna manera impresionar más por estas noticias sensacionalistas y entonces de alguna manera subestiman la opinión, por ejemplo, de los jóvenes que uno espera, y de hecho pues las estadísticas lo dicen, pues hay muchísimo más educación en las generaciones nuevas, entonces pues se espera que los jóvenes estén mejor informados. Sin embargo, empiezan a darse unas tendencias
a que no, el tema político no se puede tocar. Entonces termina el chat empobrecido, termina la gente comentando siempre las mismas cosas, solamente pues como elogios y demás, y la familia se termina incomunicando o el grupo de amigos se termina incomunicando simplemente porque pues las noticias que yo leo me dicen a mí que la realidad es esta y usted está viendo otra realidad completamente diferente. Yo creo que los medios como las redes sociales, que además ofrecen una posibilidad como de hablar de una manera, digamos, como reactiva, sin mucha reflexión, simplemente poner el mensaje o el tuit o lo que sea, sí favorecen un poco ese pensamiento binario y polarizado, si quisiéramos. Bueno, redes sociales, yo creo que en eso tenemos que profundizar. Vamos con una primera pregunta. Puede ser que precisamente estos algoritmos que creen las redes sociales para buscar mayores interacciones y mayor número de likes y bueno, este tipo de cosas que las hagan más exitosas, que hacen que uno termine consumiendo esas frases o esos contenidos con los que se identifica, terminen reforzando esto de lo que estamos hablando en este momento. Indudablemente. Creo que de hecho hay cada vez más pruebas de ello. Pues uno puede ver también por ahí por los canales de consumo de televisión. Documentales en donde hablan de eso. De alguna manera, el algoritmo que alimenta una red social, llámese Facebook, llámese Instagram, es simplemente el encontrar cuál es el perfil de esta persona para darle la información que quiere, ya sea desde el punto de vista comercial, ya sea desde el punto de vista político, que sería lo peligroso y que se ha visto que ocurre. Entonces resulta que la persona termina siempre recibiendo, por este algoritmo, recibiendo más fácilmente la información que quiere escuchar. Es decir, si yo tengo una idea específica política, entonces el algoritmo me bota a mí las mismas noticias porque sabe que son las que yo quiero ver. Y al algoritmo le interesa es que yo esté frente a esa pantalla. Y cada vez entonces estoy más convencido de lo que, pues de alguna manera yo creo. Pero no tengo la posibilidad, digamos, como rápida y clara de ver otras posturas. Tendría que investigarlas, pero como tenemos la pantalla al frente y nos está botando la información, pues nos acomodamos y nos creemos la versión que queremos escuchar y que está de acuerdo con lo que sentimos y con lo que pensamos. Lo que sentimos, lo que pensamos y la violencia. Vamos a seguir profundizando en este tema después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos con el doctor Pedro Orostegui, psiquiatra, psicoanalista, hablando sobre esa lectura que tiene esta especialidad acerca de la violencia. Y estábamos tocando un tema, estamos hablando de redes sociales y nos quedamos en un asunto, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros comportamientos y su nexo con la violencia. Y estábamos en el tema de redes sociales y cómo las redes sociales pueden hacer un refuerzo positivo a veces de lo que creemos que es lo correcto y cómo ese creer que es lo correcto y sentir que tenemos una cantidad de gente al lado nos ayuda a reforzar esa polarización. ¿Qué recomendaciones podríamos tener, Pedro, desde la psiquiatría justamente para evitar que esto ocurra con las redes sociales? Ustedes tienen, no sé, tal vez algunas sugerencias médicas para el manejo. No, sin discutirlo, hay miles de millones de personas que usamos redes sociales en el mundo, pero ¿hay algunos parámetros que sean más saludables para usarlas? Pues bueno, yo creo que hay muchas, estoy seguro que hay muchas recomendaciones que habrán oído en medios y en las mismas redes sociales. Hay quienes dicen que tal vez la mejor solución podría ser desconectarnos, ¿no? Y entonces más bien volver al vínculo, volver a las, digamos, a las relaciones interpersonales directas. Pero claro, nos vemos entonces con el dilema de pues, la pandemia, por ejemplo, que no nos permite, digamos, un acercamiento fácil y que hace que pues, las redes sociales sean necesarias. Yo pienso que lo más importante es
poder tener una visión crítica frente a todo lo que de alguna manera llega a nuestras pantallas y que pasamos así, con un dedo. Simplemente pasamos, nos llevamos la información que queremos y pasamos al siguiente. Yo pienso que ese acceso tan rápido y fácil a la información hace que cada vez el filtro sea menor, porque hay mucha, digamos, y finalmente nos llega a veces condicionada por terceras personas que pues finalmente no les interesa qué pase con nosotros cuando consumimos esa información. Entonces yo creo que es bueno tener una visión crítica, es bueno siempre saber quién está detrás de la información que yo consumo, digamos. Si yo leo una noticia, pues que esa información tenga algún tipo de respaldo periodístico sería, por ejemplo, algo positivo. Pero sobre todo, pues dejar de creer que en esa pantallita que nos acompaña todo el día y que en el bolsillo y que a la cual tenemos un acceso inmediato, pues nos va a resolver las preguntas reales. Yo pienso que eso es clave a la hora de entender, pues, digamos, un uso tal vez más sano de las redes sociales y en general de la tecnología hoy día. Bueno, me surge una duda que de hecho lo hablábamos los dos hace un par de días, es que cuando uno tiene que resolver o por lo menos decir, bueno, ¿quién tiene la razón entre estos dos personajes? Estamos hablando de esas emociones, de lo que pensamos, de nuestra razón y cómo decidimos, ¿no? Finalmente actuar. Si por un lado tenemos a Platón que nos dice, no, es que nuestra razón gobierna nuestras pasiones, gobierna nuestras emociones. Pero tenemos otros teóricos como Jonathan Haidt que dicen, no, señor, esto no es así. Nuestras emociones son un elefante y nuestra razón es un jinete que está al servicio del elefante. ¿Usted por quién se decantaría, Pedro? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Sí, indudablemente nosotros hacemos un gran esfuerzo por controlar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras motivaciones inconscientes, digamos, aquellas cosas que aparentemente no reconocemos, pero que están allí y que hacen que actuemos de una u otra forma. Yo creo que indudablemente el peso de eso es muchísimo mayor al esfuerzo que de alguna manera hacemos por racionalizar, por entender y por integrar. Pero tenerlo en cuenta y saberlo así, pues nos permite pues, tener cautela a la hora de decir, por ejemplo, algo tan soberbio como no, es que yo tengo la razón. ¿La razón para quién? La razón desde qué punto de vista. De hecho, pues desde el psicoanálisis, por ejemplo, yo trato de entrar en el mundo psicológico de mi paciente y mi paciente me cuenta lo que le sucedió en su vida. Pero yo no puedo dar fe de si eso fue lo que le sucedió realmente. Es decir, yo solo puedo reconocer su realidad psicológica, su realidad psíquica, lo que de alguna manera él filtró y lo que le quedó como experiencia, como recuerdo, como memoria, pero que de alguna forma lo marcó, ¿no? Pero yo no tengo ninguna forma de decir que eso fue lo que realmente le sucedió a la persona. O sea, esa realidad fáctica es muy difícil de reconocer. Y de hecho en uno de estos documentales decían algo interesantísimo. Bueno, y si hay tanta información, si las noticias están como tan polarizadas para un lado o para otro, ¿cuál es la verdad? Yo no creo que exista una verdad fáctica. Yo creo que tenemos que de alguna manera conciliarla entre todos y que de alguna forma a todos pues como que nos pueda generar un equilibrio y una estabilidad. Porque de lo contrario, pues siempre va a haber versiones del problema, ¿no? Va a haber visiones y posturas de una misma situación o experiencia o suceso. Qué interesante esto, Pedro. Creo que es un aporte muy, muy relevante. Es conciliar la verdad, no llegar a imponerla. Estos días leía un comentario de un periodista que decía, el periodismo es la verdad. Y cuando yo leí ese trino, cuando yo estaba en Twitter, yo lo cité y le puse una frase de Nietzsche, y es, la verdad es la mentira más eficiente o la que más rendimiento genera. Eso pensaba Nietzsche. Pues tampoco llegamos a ese punto, pero sí por lo menos a esa idea que usted está planteando de buscar cómo podemos conciliar la verdad. Y ahora hay una pregunta que yo creo que
se hace muy necesaria para el tiempo que estamos viviendo, y es si se hace importante, relevante, necesario que todas las personas que tengan cargos en los cuales se manejen armas, ya sea la fuerza pública o la seguridad privada, se les realice una valoración psiquiátrica. Y si esto es así, me gustaría que habláramos un poco en qué consiste solamente pues esa valoración y ese diagnóstico. ¿Qué pruebas se le hacen a estas personas? Bueno, eso es indudable. Yo creo que esto, de hecho, se hace. Es decir, al ingreso tanto de las fuerzas militares como de la policía, entiendo que hay colegas que hacen este tipo de procesos de selección. Pero lamentablemente, pues en esos procesos de selección solo se puede ver como lo más grueso, ¿sí? Es decir, si una persona tiene una patología mental, digamos, grave, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, es muy probable que se pueda evidenciar. Hay algunas pruebas también que ayudan a perfilar, digamos, como rasgos psicológicos. Y si es una cosa muy, muy evidente, pues puede que se vea. Pero hay algunos, digamos, rasgos de personalidad que eventualmente pueden, como yo decía, bajo estrés, determinar conductas agresivas, abusivas, violentas, que yo creo que de cualquier modo se pueden muy fácilmente escapar a ese tipo de filtros. Entonces, pues, acá no se trata de cuál es la mejor manera de hacer ese tipo de evaluaciones. Uno quisiera pensar que ojalá todos tuviésemos o nos preocupáramos lo suficiente por la salud mental del de al lado, no solo de la persona que se pone un uniforme para cuidarnos, sino del vecino, ¿sí? O de mi compañero del colegio o de mi compañero de trabajo. Porque es que la salud mental es un tema que nos asusta, que es además estigmatizado y del cual no queremos hablar, sino cuando ya se hace evidente, ay, tal persona parece que se deprimió y parece que tuvo un intento suicida, entonces ahí viene el revuelo. Pero antes nos acercamos con mucho temor, con mucha timidez, a entender lo que le pasa al otro. Y yo creo que para eso sí necesitamos cuidarnos mucho más entre todos. Necesitamos realmente desestigmatizar, si se quiere, un poco el tema de la salud mental y empezar a cuidarnos entre todos y a entender de qué se trata esto. Porque no es tan fácil como aplicar una prueba para entrar a la escuela militar, ¿no? Yo creo que esto va mucho más profundo en nuestra sociedad y creo que nos compete a todos. Pues un mensaje muy importante sobre la necesidad de desestigmatizar la salud mental, la psiquiatría, la relevancia de cooperar, de preocuparnos por el otro. Ha sido muy necesario realmente, Pedro, escuchar este mensaje y esta lectura que le da la psiquiatría a la violencia. Le damos las gracias al doctor Orostegui por habernos dado habernos entregado este tiempo para esta conversación, insisto, muy necesaria. Y bueno, y esperamos tenerlo acá en el futuro para próximos programas. Claro, Camilo. Gracias por la invitación y pues saludos a toda su teleaudiencia. Pues muchas gracias. Ustedes no se desconecten, que ya vamos a seguir con la mirada que tiene la filosofía frente a la violencia. Ya regresamos. Bueno, entonces estuvimos en la primera parte del programa con el doctor Orostegui hablando sobre esa mirada que tiene la medicina, la psiquiatría con respecto a la violencia. Ahora en esta parte del programa vamos de la ciencia, vamos a Sofía, a la filosofía. A ver, ¿qué nos dice la filosofía ante este fenómeno? Y para poder entrar en este asunto hemos invitado a Roberto Solarte. Él es filósofo, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Javeriana, en la Facultad de Filosofía, líder del grupo de pensamiento crítico y subjetividad de la misma universidad. Profe, bienvenido a nuestro programa. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Bueno, yo quiero arrancar por algo, y es que normalmente cuando uno piensa en violencia, se le viene a la idea tal vez de
fuerza bruta, ¿no? Brutalidad, irracionalidad. Quisiera arrancar por ahí para que hablemos si es posible explicarnos la violencia desde la racionalidad, como un fenómeno producto de la razón. Sí, normalmente en la filosofía se hace como la distinción entre la razón y lo que no es la razón, y claramente la violencia es lo no racional. Entonces queda ahí como un efecto externo. En la antigüedad pues estaba excluida, se la veía que pasaba en la historia, pero se excluía del mundo de la razón. Y en el mundo moderno, recuerde la teoría del contrato social, que en el contrato social lo que se propone es que la violencia es como un mal que hay en la sociedad que no está organizada, en las comunidades humanas no organizadas, y se organiza cuando la gente renuncia a la violencia. Entonces se tienen los estados, que son unos mecanismos para administrar la violencia por la renuncia a la violencia que tienen los ciudadanos. Y ya en el siglo XX, pues la violencia es un problema grande. Las dos guerras mundiales generan mucha reflexión sobre la violencia, pero sigue siendo una cuestión problemática que no se acaba de enlazar con la filosofía. Siempre se hacen distinciones, ¿no? Entonces una cosa es la razón, otra cosa es esto irracional que tratamos de entender con muchas dificultades. Y justamente dentro de esa exploración de las explicaciones que pueda tener la violencia, hay un autor que yo sé que usted ha estudiado mucho y ha explorado mucho, y es René Girard, y ver cómo está este nexo entre la violencia y lo sagrado. Hablemos un poco de esto, por favor. Sí, René Girard no solamente lo he estudiado, sino que yo lo conocí, me fui a hablar con él, y aparte de leerme todas las cosas, a preguntarle qué pasaba con lo que estaba haciendo, porque me parece que es una teoría que avanza. El gusto de tomarse con él un tinto y de charlar sobre el tema, no solamente leer el libro, sino compartir. No, él leyó lo que yo estaba escribiendo y empezó a preguntarme cosas y a decirme que me faltaba en este punto tal comprensión y me faltaba esto y lo otro. Y entonces se asustó no mucho que un señor de estos lo lea y le revise lo que uno está pensando y la comprensión. Entonces, pero a mí me llamaba la atención en particular porque yo veía que Hegel tenía una reflexión sobre la violencia en la teoría del amo y el esclavo, que Hegel dice que es el origen histórico de los estados, donde hay un héroe que funda la historia de los pueblos imponiéndose con violencia sobre otro, pero en Hegel eso acaba resuelto en que uno se somete al otro, el esclavo se somete. Entonces yo veía que eso no acaba como de resolverse, y encontré en Girard una teoría distinta que mostraba que la violencia era el origen de la cultura. La violencia es el orden cultural. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. La cultura misma hace que sea imposible que lo veamos, por eso lo sacamos como lo irracional, la brutalidad, lo externo, el mal, cualquier cosa de esas. Entonces me pareció notable que un filósofo se dedicara a una comprensión de la violencia, donde la violencia era precisamente eso oculto que hace que la cultura sea lo que es. ¿Y cómo empieza esa vinculación de lo sagrado con la violencia, tal vez ese concepto del chivo expiatorio que él maneja para desarrollar, formular esa teoría de la violencia? Sí, porque Girard se da cuenta, primero, cuando está más joven, estudia hace 60 años, escribe un libro que se llama Mentira romántica y verdad novelesca, donde estudia la literatura y se da cuenta de un fenómeno que hoy en día lo conocen los médicos, los psicoanalistas, los psicólogos, con el tema de la teoría de la mente, que nosotros siempre cuando desde chiquitos nos formamos pensando y percibiendo el mundo a través del otro. No hay una forma de pensar directamente el mundo yo relacionado con un objeto, sino que mi relación con el objeto pasa por el otro, que es muy parecido a lo que dice Hegel en el tema de la autoconciencia. Pero Girard le pone eso el nombre de la mímesis. Y se da cuenta que la mímesis tiene un desarrollo conflictivo, un desarrollo que lleva, digamos, a una cantidad de desgracias personales en las novelas en particular. Pero luego se pone a estudiar los textos de los antropólogos, de los etnógrafos que miran los diferentes pueblos y la literatura antigua, la mitología, y se da cuenta que esa estructura no solamente es mimética en todas las sociedades, sino que eso genera un fenómeno que llama la violencia masiva. Entonces, un fenómeno de violencia de todos contra uno que parece explicar lo que está al origen de la cultura. Pero eso lo encuentra él revisando los mitos, ¿no? Es el mito el que cuenta siempre que hay un fundador que llega ante una crisis de una comunidad y el fundador resuelve esa crisis y luego se va y queda como el dios de la comunidad. Entonces todas las comunidades en la mitología se originan a partir de un dios fundador, pero que es externo y vuelve a ser externo al final, cuando se va. Eso en todos los relatos míticos. Girard revisa mitologías de los pueblos antiguos, de los pueblos contemporáneos, de África, Asia, América, la India. Entonces procura hacer un trabajo muy juicioso leyendo lo que hace la ciencia social.
Muy bien, bueno, ese concepto de lo mimético, que lo abordemos un poquito más adelante. Quiero dejarlo ahí un momento en el congelador. Me gustaría que viéramos cómo conectamos este desarrollo de la cultura con el presente. Estamos experimentando en este momento un fenómeno fuerte, que por un lado es una expresión social, ¿no? De manifestaciones a través de las marchas, pero también de desmesura, de actos de vandalismo y adicionalmente también unos fenómenos desencadenantes como son los casos del abuso policial, de esto que está ocurriendo ahorita. ¿Qué lectura podemos darle desde la filosofía justamente a esta situación? Que sea una autoridad quien genere un abuso del poder y termine también generando violencia. Bueno, eso no es raro en la historia, ¿no? O sea, las autoridades se han pasado abusando de los seres humanos toda la historia. Acuérdense de los emperadores romanos, ¿no? Entonces, no creo que nos estemos escandalizando de algo nuevo que rompió en la historia, sino siempre ha sido así, ¿no? A Cristo lo crucificó la autoridad. La policía se lo llevó y lo crucificó. O sea, no estamos ante ninguna cosa rara. Eso ha pasado toda la historia. Lo que pasa es que en el mundo moderno tenemos un fenómeno primero que es la secularización, donde lo sagrado, que era lo que contenía las sociedades antiguas, se perdió. Para girar eso se origina el cristianismo. O sea, Cristo desmitifica las sociedades y hace que se pierda el sentido de lo sagrado de las sociedades. Y entonces nos quedamos desprotegidos de esa función que tenía lo sagrado en las sociedades. Hoy en día lo sagrado está bastante desdibujado, por ejemplo, está en el mecanismo del dinero, en la teoría de los derechos humanos que fundamentan los estados de derecho, pero está bastante desdibujado. Entonces, esos estados modernos que son como lo más grande que tenemos, digamos, como lo sagrado que tenemos hoy en día, el Estado centrado en los derechos, pues es un mecanismo contradictorio, porque no puede defender los derechos sin contradecirse, no tiene otra forma de hacerlo, ¿no? Son mecanismos, como muestra Hegel bastante bien en la filosofía del derecho, son mecanismos contradictorios. Entonces ahí que las autoridades hagan lo contrario para lo que están llamadas, pues eso es lo que le pasa a las autoridades, dada el carácter contradictorio de las instituciones, o en términos de Girard, las instituciones son todas sacrificiales y no tienen otro mecanismo diferente a sacrificar. O sea, la institución está hecha para un fin, pero solamente lo logra sacrificando. Entonces la policía tiene por función defender los derechos de los ciudadanos, permitir que vivamos bien en una vida pacífica, pero la forma de hacerlo es precisamente la represión y es la violencia. Entonces es precisamente a través de la violencia que garantiza la paz. Un mecanismo totalmente paradójico y contradictorio, pero eso es precisamente la policía. Entonces creo que el problema está en que hacemos una lectura de las instituciones como si fueran entidades fijas, sin contradicciones, sin problemas, y podíamos ir viendo más bien que vamos ganando en el sentido nuestro en Colombia, por ejemplo, los derechos que tenemos como ciudadanos, pero también vamos ganando el sentido de que es la policía y que podríamos hablar ahora sobre la policía, porque antes no se podía, ¿no? En la época de los chulavitas no se podía hablar, uno lo degollaban y ya. Entonces ahora tenemos el derecho a decir cosas, a poner un Twitter, a hablar, a salir a marchar, aunque nos maten, aunque nos echen tiros, pero hemos ganado un espacio de diálogo que antes no se tenía, ¿no? Sí, sí, ahora vamos del otro lado. Pensemos en la multitud. Recordando a Spinoza, uno puede tener multitudes que emancipan, multitudes que oprimen, multitudes que linchan, pero concentrémonos en esas, no las multitudes que linchan y tal vez en las que oprimen, sino más bien en estas que buscan emanciparse, que buscan liberarse. ¿Cómo podríamos dar una lectura filosófica a este fenómeno de las marchas? Sí, yo creo que las marchas tienen un sentido, como decía Hannah Arendt, las marchas, Hannah Arendt, el libro sobre la violencia lo escribe pensando en las marchas de los 60, finales de los 60, contra la guerra de Vietnam, de las universidades que fueron brutalmente reprimidas con un pocotón de muertos, pero también había estudiantes que ejercían violencia, entonces ella se pone a pensar ahí y saca su teoría sobre la violencia que es bastante simpática. Ella piensa que las marchas son manifestaciones por principio no violentas. Eso lo aprendimos con Gandhi, ¿no? La cosa de las marchas es una cosa que se aprendió en el siglo XX a través de la independencia de la India. Entonces la marcha es una actividad no violenta. Desde que las marchas hay, las marchas se infiltran. Entonces las infiltra la policía, las infiltran los grupos radicales, los grupos anarquistas y las desordenan. ¿Qué es lo que pasa con la masa? Pues lo que dice Girard, la masa tiene el mecanismo ese de todos contra uno. O sea, la masa es un grupo de humanos que pierde toda la conciencia, toda la individualidad, toda la razón y se vuelven todos absolutamente iguales para destruir algo que se pone como objetivo y se pone como distinto. En este caso la policía, o de la policía para acá, pues los que la policía veía como enemigos. Entonces, tanto la policía como los marchantes obran en masa, quiere decir como un colectivo totalmente irracional, totalmente salido de sí, que tiene por función destruir al otro.
pero es el mecanismo de unanimidad el que está ahí funcionando, entonces eso no tiene ninguna novedad. Lo que resulta muy interesante es que la policía pierda totalmente la compostura y los marchantes también, ¿no? Las marchas empezaron como la puesta de unas velas hasta que la policía empezó a quitar las velas y ahí se formó un problema. Ahora, es verdad que es que con la policía tenemos un acumulado de indignación muy largo, tenemos un acumulado de indignación por el asesinato de líderes sociales, por el asesinato de niños, de jóvenes, que uno no sabe hasta dónde está metida la policía o no está metida. Tenemos muchas quejas del funcionamiento de la policía malo, que cobra peaje a los traficantes de droga, que extorsiona a las personas, que cobran más por las cosas de las multas. O sea, una policía que funciona bastante mal, militarizada adicionalmente, ¿no es cierto? Además con unos gobiernos que llevamos 20 años, de unos gobiernos totalmente radicales, con unas posiciones que lo que hacen es exacerbar la violencia, y no se ha logrado que la policía tenga una función cívica. Pero también tenemos por el lado de las marchas, pues los grupos que quieren efectivamente, tienen objetivos totalmente de desordenar la marcha, llevarse la marcha por delante, de anarquizar las cosas. Entonces ahí tenemos dos colectivos en posición totalmente irracional con los resultados que tenemos, ¿no? Una cantidad de gente muerta, una cantidad de gente herida, que no tiene por qué ser así. Pero eso ha pasado aquí, en Estados Unidos, en Hong Kong, en el Líbano, el año pasado, en todas partes, digamos, tenemos unos colectivos que no es solamente por la pandemia, sino que tenemos unas sociedades en que la relación de la sociedad civil, en particular de los jóvenes, con la policía, está en crisis en todo el planeta. Bueno, retomando este concepto del que hablábamos hace un ratico, mimético, ¿no? Y lo que estamos hablando ahorita de que ocurre en diferentes lugares del planeta, y cómo en esas marchas que pueden tener motivaciones pacíficas, unas personas empiezan a hacer una cosa y otras otra. ¿Podríamos estar ante un fenómeno de contagio de estas acciones? Sí, claro. Lo explicaba muy bien el doctor Pedro con la idea de las redes sociales, que la gente solamente ve lo que quiere ver. Exactamente es eso. Entonces, una vez que alguien dice una cosa, todos lo repiten como una verdad. Y en el Evangelio se cuenta, el que tira la primera piedra, ¿no? El relato ese tan bonito de la mujer que la van a lapidar porque es infiel, no al hombre con el que es infiel, sino a ella, adicionalmente, ¿no? Pero todos están dispuestos a lapidarla y Jesús hace la pregunta: el que esté libre de pecado tira la primera piedra, y desbarata la cosa. Pero una vez que alguien tira la primera piedra, eso se va ahí por delante. O sea, una vez que empieza la violencia, una vez que el policía la semana pasada tumbó las velas en el plantón de velas que tenían, donde habían matado a este señor Ordóñez, ahí empezó el desorden. Inmediatamente se pusieron los policías de un lado y la gente del otro, y se salió eso de cualquier cauce, ¿no? Fíjese que hubo ciudades como Bucaramanga, donde hubo una marcha pacífica el primer día con policías con velitas y el día siguiente policías contra la gente. Entonces el contagio es la pérdida total de la razón, en que uno se sumerge en ese colectivo anónimo y hace lo que el colectivo anónimo hace. La gente hace lo que los demás están haciendo sin pensar. Es una cosa totalmente mecánica. Eso está muy estudiado, por ejemplo, en los casos de los conflictos en los estadios, en los casos cuando hay incendios en una discoteca, cosas de ese estilo. Está estudiado. Igualmente está estudiado cuando la gente elige líderes autoritarios, es lo mismo, ¿no? La gente elige el líder autoritario porque ven como una salida, como la única salida que tienen, pero es el mismo mecanismo de unanimidad que funciona, que es un mecanismo del contagio totalmente irracional, ¿no? Entonces, y eso es una cosa que tenemos los seres humanos, pues que no hemos logrado quitarnos, digamos, la llamada que hacía el doctor Pedro, y que fuéramos críticos. Es que es bastante difícil, ¿no? La capacidad autocrítica, la gente se siente identificada con sus redes sociales, con su líder político, se siente identificada con un equipo de fútbol, ¿no? Millonarios mi vida, o Santa Fe mi vida, o Junior mi vida. O sea, a ver, o sea, eso es una falta de sentido, pero la gente lo dice y salen a marchar y tiran piedras y queman cosas por el equipo de fútbol. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer cuando están indignados contra un policía o el policía contra el muchacho que tira piedras? Lo mismo. Entonces, es la pérdida total de la capacidad crítica. Yo creo que hay que alabar que en medio de todas estas cosas hubo gente razonable. Hay videos de policías defendiendo a personas, de uno de los más defendiendo a una mujer frente a un policía que le está pegando. También hay gente que está llamando a la cordura a todos. Pero es que en el contagio la cosa es totalmente absurda. Todos nos portamos de una manera que después tenemos que preguntarnos qué fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, como sociedad estamos en un momento, Claudia dice que es una crisis la más grande que tenemos en Bogotá, pero es que estamos en una sociedad terriblemente polarizada, con posiciones extremadamente irracionales, en que hay necesidad de reflexión, necesidad de sentarse como a limpiarse esa cantidad de basura que uno se chupa de los otros. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, ahora que hablamos de esto de contagio, quiero recomendarle a los televidentes una película que es espectacular, que se llama La Ola, que explica muy bien este fenómeno, y es un experimento literalmente pedagógico, ¿no? Que hace un profesor
en un colegio para buscar explicarle a sus estudiantes cómo funciona, cómo opera el totalitarismo, cómo opera el fundamentalismo y cómo en el transcurso de una semana ese contagio del que estamos hablando con el profesor Roberto Solarte se dispara y cómo termina permeando por completamente a las personas y cambiando su manera de relacionarse con el mundo. Bueno, ahora otro asunto. Cuando pensamos en filosofía, normalmente entendemos a la filosofía como la posibilidad de ahondar en las preguntas, de cada vez profundizar en los problemas. Pero cuando vemos este fenómeno de la violencia, podemos decir que existen alternativas frente a la violencia, pensadas desde la filosofía. Sí, yo creo que muchas. Yo creo que todo el mundo tiene, normalmente, si ha tenido una buena crianza y ha tenido un buen destino desde origen, pues uno tiene como herramientas en su vida para salirse de la violencia, porque normalmente uno esperaría que la gente tenga una experiencia de ser amada que le permite obrar de forma generosa y amorosa con otros y otras. Entonces yo no creo que todos estemos condenados a ser unas bestias salvajes con los demás, sino que tenemos unas capacidades básicas. Lo que llamaba Levinas, tenemos desde la maternidad tenemos, porque fuimos paridos por unas madres, tenemos un vínculo que nos hace responsables de los otros, de cuidar la vida de los otros. Eso lo tenemos por haber sido paridos, no por otra cosa distinta, no es una cosa metafísica, sino es una cosa existencial. Digo, pero todos fuimos paridos y todos tenemos esa experiencia. Ahora hay casos atróficos de madres que odian los bebés, pero normalmente tenemos esa experiencia de haber sido cuidados y tenemos también la posibilidad entonces de recordar que aprendimos a cuidar, recordar que podemos ser responsables de los demás, recordar que podemos obrar sin violencia, porque es que el tema de la violencia es que nos educan con la violencia como un elemento cotidiano, digamos, en las películas, en la vida social, en todas partes nos van enseñando que hay enemigos que hay que excluir. Entonces aprender a vivir sin enemistades, sin la exclusión de los otros, sin la segregación de los otros, pues eso es muy importante y es aprender a renunciar a la violencia. Y eso tiene todo el desmonte de las estructuras culturales y mentales en las que nos ha educado, pero creo que en eso hay un trabajo muy grande, como decía Pedro, de autocrítica, de autoexamen. En la filosofía eso se llama autoexamen, lo que llamaba Sócrates de las vidas que necesitan ser revisadas, pero en la filosofía en Foucault, por ejemplo, se llama en el cuidado de sí la espiritualidad también, porque es un examen de uno mismo que tiene que ver con la espiritualidad. En Girard también se llama literalmente la espiritualidad, porque es un examen autocrítico de uno mismo, ¿no? Entonces la filosofía en los últimos años ha estado hablando de esto de la espiritualidad como una dimensión que profundiza las herramientas éticas, porque la ética se queda como en fórmulas y en cosas que uno tiene que hacer, pero le falta esta dimensión que toca la interioridad de las personas. Pero repito, hay elementos en la cultura que todos tenemos, que en la cultura aprendemos no solamente la vivencia, sino la colaboración, la cooperación, la solidaridad, el sentido de los otros. Entonces eso lo podríamos recuperar, creo que nosotros necesitamos en Colombia recuperar eso. No podemos seguir como una sociedad totalmente polarizada entre amigos y enemigos, sino que tenemos que recuperar el sentido de que el otro que piensa distinto, que obra distinto es otro ser humano como yo y merece todo el respeto, no solamente a la sociedad, sino a la vida, que es lo más importante. Entonces ahí tenemos un trabajo muy grande por hacer, me parece. Sin duda. Entonces, varios elementos. Bueno, yo muchas ideas muy importantes. Quisiera resaltar las siguientes como conclusiones: la relevancia de la ética, de la responsabilidad, aprender a renunciar a la violencia, también aprender a revisarnos, a autocriticarnos, aprender a reírnos de nosotros mismos. Fíjense cómo a través de estas reflexiones podemos encontrar herramientas tan importantes para confrontar la violencia de una manera no violenta. Doctor Roberto Solarte, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Esperamos tenerlo para futuras discusiones de ciencia y Sofía, de una vida con ciencia y con filosofía. Muchas gracias, Camilo, y muchos saludos a los televidentes. Bueno, y ustedes no se pierdan la próxima emisión de Vida Conciencia. Atenderemos otro tema con esa doble lectura, desde la ciencia y la filosofía. Muchas gracias.